Hola a todos, hola a todas y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Y bueno, si llegaron hasta aquí, ya saben que vamos a sumergirnos en el mundo del drama turco, un mundo que, como ya saben, es sinónimo de emociones fuertes, giros inesperados y por supuesto muchas lágrimas. Y precisamente hablando de lágrimas, el título de hoy lo dice todo: Kerem y Hande en crisis, lágrimas revelan un dramático acontecimiento. Así es, hoy vamos a analizar a fondo lo que parece ser el último gran drama que involucra a nuestros queridos Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que solo con mencionarlos, hacen que se dispare la curiosidad de muchos de ustedes. Ya sea por sus increíbles interpretaciones en Love is in the Air, o por la expectación que generan sus vidas personales, lo cierto es que Kerem y Hande siempre son noticia. Y últimamente las noticias no siempre han sido color de rosa. Así que prepárense para un viaje emocional, porque vamos a desentrañar las pistas, analizar las evidencias y tratar de descubrir qué es lo que está pasando. ¿Por qué tanta crisis? ¿Qué tipo de acontecimiento dramático ha desencadenado estas lágrimas? Prepárense para especular, para emocionarse, para conectar con este drama que, sinceramente, nos tiene a todos en vilo. Y como siempre, me encanta que estén aquí acompañándome en esta aventura. Antes de que nos adentremos en el análisis, quiero pedirles algo: si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. De esta forma, no se perderán ningún detalle sobre el mundo de las series turcas y, por supuesto, de Kerem y Hande. No se lo pierdan. Bien, ahora sí, pongámonos serios. El título es contundente: Kerem y Hande en crisis, lágrimas revelan un dramático acontecimiento. Lo primero que debemos hacer es definir qué entendemos por crisis. En el contexto que nos ocupa podemos inferir que estamos ante un momento difícil, un conflicto, una situación que ha generado tensión y sufrimiento. Y claro, si hablamos de lágrimas, la cosa se pone aún más intensa. Las lágrimas en el drama son un indicador de tristeza, dolor, frustración, o incluso de una gran alegría. En fin, el rango es amplísimo y hay que analizarlo todo con cuidado. Pero, ¿qué es lo que ha desencadenado esta crisis? ¿Qué acontecimiento dramático ha provocado estas lágrimas? Para responder a estas preguntas, vamos a repasar las pistas que tenemos, las noticias que han circulado y las señales que hemos visto. Como sabemos, la vida de Kerem Bürsin y Hande Erçel ha estado bajo el escrutinio público desde que protagonizaron juntos Love is in the Air. Su romance, inicialmente en la ficción, traspasó la pantalla y se convirtió en una realidad, conquistando los corazones de miles de fans en todo el mundo. Pero como cualquier relación, la de Kerem y Hande también ha tenido sus altibajos. Hubo rumores de crisis, de distanciamiento, de reconciliación, y luego, finalmente, la noticia de su separación. Una separación que, aunque esperada por algunos, causó tristeza en muchos de sus seguidores. Y es que la química entre ellos era innegable y su historia de amor, tanto dentro como fuera de la pantalla, parecía sacada de un cuento de hadas. Ahora bien, el hecho de que estén separados no significa que la historia haya terminado. De hecho, muchas veces la separación es el inicio de una nueva etapa, una etapa que puede estar llena de dificultades, pero también de oportunidades. Y es precisamente en esta nueva etapa donde el dramático acontecimiento podría estar ocurriendo. Las fuentes de información sobre la vida de Kerem y Hande son diversas y a veces contradictorias. Hay rumores, especulaciones, fotos, vídeos, entrevistas, y es importante saber discernir entre la información fiable y las meras conjeturas. Pero, ¿qué pistas nos dan a entender la crisis actual? Principalmente nos fijaremos en sus redes sociales, en las declaraciones que han hecho a la prensa y en las imágenes que se han filtrado. Si echamos un vistazo a sus redes sociales, notaremos algunas señales sutiles. Por ejemplo, publicaciones que sugieren introspección, reflexiones sobre el amor y la vida, y mensajes que parecen dirigidos a alguien en particular. No hay que olvidar que las redes sociales son una herramienta poderosa para comunicar emociones, y muchas veces, los famosos las utilizan para enviar mensajes encriptados. En cuanto a las declaraciones a la prensa, no ha habido muchas entrevistas recientes, pero sí algunas palabras sueltas que han llamado la atención. Frases como "el amor es complicado", "la vida da muchas vueltas", o "estoy aprendiendo a vivir sola", son indicios de que algo no anda del todo bien. Y claro, si sumamos esto a las imágenes que se han filtrado.
Las imágenes, como siempre, hablan por sí solas. Hemos visto fotos de Kerem y Hande en event. Os públicos pero con una actitud distante, sin contacto físico, sin sonrisas cómplices. Y también hemos visto fotos de Hande sola, visiblemente afectada, con gestos que denotan tristeza y melancolía. Imágenes que, aunque no son una prueba definitiva de nada, sí nos dan una idea de cómo se sienten en este momento. Entonces, ¿qué podría haber pasado? ¿Qué ha desencadenado esta crisis y estas lágrimas? Podríamos especular sobre varias cosas. Podría haber un nuevo romance en la vida de uno de ellos, lo que habría generado celos y resentimiento. Podría haber una traición, un engaño, una desilusión. Podría haber problemas personales, conflictos familiares, presiones laborales que hayan afectado a la relación. O simplemente podría ser que se hayan dado cuenta de que no son el uno para el otro, y que su camino debe tomar rumbos diferentes. Lo cierto es que a día de hoy, no podemos saber con certeza qué es lo que ha pasado. Lo único que podemos hacer es seguir las pistas, analizar la información y esperar a que Kerem y Hande decidan hablar abiertamente sobre el tema. Y aunque la especulación es tentadora, es importante recordar que estamos hablando de personas reales, con sentimientos y emociones. Y que por mucho que nos guste el drama, lo más importante es respetar su privacidad y su dolor. Es importante que entendamos que el dramático acontecimiento del que hablamos no tiene por qué ser algo negativo. Podría tratarse de un nuevo proyecto laboral, un cambio de rumbo en sus carreras, un nuevo desafío personal. A veces el drama no es sinónimo de sufrimiento, sino de cambio, de crecimiento, de evolución. Y eso también podría ser motivo de lágrimas. Sea lo que sea que esté pasando, lo importante es que Kerem y Hande sean felices. Y que encuentren la paz y la armonía en sus vidas. Y nosotros, como fans, solo podemos desearles lo mejor. Pero volviendo a la crisis actual, ¿cómo interpretamos estas lágrimas? ¿Son de tristeza, de frustración, de nostalgia? O tal vez son de liberación, de alivio, de esperanza. Solo ellos lo saben. Y como siempre el tiempo dirá. En resumen, hemos analizado las pistas, las noticias y las señales que sugieren una crisis en la vida de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos especulado sobre las posibles causas de esta crisis y hemos tratado de entender qué es lo que está pasando. Hemos hablado de rumores, de especulaciones, de imágenes y de declaraciones. Pero al final, la verdad solo la saben ellos. Y con esto, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el drama turco y en la vida de Kerem y Hande. Espero que hayan disfrutado del análisis, y que se hayan emocionado con esta historia. Recuerden, esto es lo que yo interpreto a partir de la información pública y mi propia experiencia como espectador y fan. Y como siempre, me encanta compartir mis opiniones con ustedes. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Dejen sus comentarios abajo. ¿Qué piensan ustedes sobre la crisis de Kerem y Hande? ¿Qué creen que está pasando? ¿Qué esperan para el futuro de sus carreras? Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre el tema. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Y no olviden, sigan amando el drama turco. Adiós.